primeras meta, Colombia. Alcaraván Radio. Gracias al acordeón, existen géneros musicales en diversas partes del mundo. El chamamé en Argentina. La cumbia en Panamá. La norteña en México. Y en Colombia el vallenato. Alcaraván Radio. Música con acordeón. Bien, le está pasando ahí un receptor para que ustedes solamente visualicen. Entonces, una radio ahí que está escuchando su música, ¿no? Solamente para que visualicen ustedes. Ahora sería bueno que le expliquen en todo cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos a ver. La mayoría de los desechos que genera la humanidad, ¿sabes dónde acaban, Pepe? Me imagino. En el océano. Exactamente. Se escucha, ¿no? Se observa. Se escucha y se observa. Bien. Esta es otra modalidad. Bueno, el otro ya se borró. Acá tenemos la antena. Acá la antena es una antena de ferrita. Llega a todas las emisoras. Este es el condensador variable. El anterior eran las placas paralelas, también son placas paralelas. Con esto variamos el dial, ¿no? Pero acá hay un amplificador de radiofrecuencia. Al final me va a dar una frecuencia intermedia, su preamplificador y su amplificador de salida. Este es lo que antes se llamaba una radito a pila, ¿no? Y luego se utilizaba pila y corriente porque podíamos enchufar la red. Esto era lo interesante para que ustedes puedan familiarizarse, ¿no? Cabe explicar cómo funciona esta radio. Bastante potencia. Si les parece interesante este circuito, vamos a verificar cómo podemos realizarlo nosotros mismos. Un momentito.
¿Se observa? Se observa. Bien, mejor vamos trabajando para el examen, ¿ya? Acá tenemos un comparador ventana. Este comparador ventana está implementado con dos operacionales. ¿Qué es un comparador ventana? Su nombre mismo lo dice, que va a dejar ingresar, o en la salida, aquí en la salida va a tener dos niveles, bajo y alto, 0 y un nivel de, en este caso, de 5 voltios. ¿De qué va a depender? De B sub I. Este B sub I va a comparar con las tensiones referenciales. Aquí tenemos la alimentación y un potenciómetro donde nosotros vamos a variar el voltaje referencial. Up, alto, subida, low, bajo, bajada. ¿No? ¿Qué es lo que buscamos? Es que a la salida me bote o que detecte estos niveles de voltaje. Esto estamos haciendo un ejemplo con potenciómetro. Pero en la práctica utilizamos sensores de resistencia variable. Normalmente un LDR o una fotocelda, ¿no? Puede ser, podemos detectar también temperaturas con PTC o con un NTC. Sino que en este comparador ventana, ¿se acuerdan ustedes cuando hemos hecho en clases? ¿No? Trabajamos por debajo de 0 voltios y por encima de 5 voltios, la salida daba 0. Pero por encima de 0 y por menos de 5, la salida daba un nivel alto de voltaje, se existía voltaje. Este es el mismo principio. Entonces, el comparador ventana sirve básicamente para poder detectar, ¿no?, niveles de tensión generados por ciertos transductores o sensores, pero comparar, es un comparador. Vamos a escuchar. Estaremos cubriendo el comparador de ventana y algunas de sus características. En esta sección del curso estaremos hablando sobre los comparadores de ventana. Y estos, al igual que los comparadores... Se observa, ¿no? Sí, se observa y se escucha. Este voltaje entrada es una señal sinusoidal. Pero por el primer comparador, si ustedes se dan cuenta, por la entrada inversora, le va a llamar un voltaje UP, o sea, de subida o alto, que vendría a ser acá este de color rojo. Hay un nivel de voltaje ahí. Y en el otro caso, en el otro operacional, por la entrada no inversora, está entrando otro nivel de voltaje, que le llama low. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, en el nivel de voltaje alto, va a comparar esta onda sinusoidal con este acá. En ese tiempo, la salida es 0. Pero de este tiempo de acá a este tiempo, la salida está en alto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En otras palabras, estamos convirtiendo la onda sinusoidal en ondas cuadradas. ¿Para qué? Para que con estos pulsos podamos gobernar con mayor tranquilidad, ¿no?, cualquier control o disparo y controlar en tiempos. de histéresis pues van a comparar con dos niveles, ¿verdad? Van a comparar con dos niveles. Allá en histéresis le llamamos el upper trigger point y lower trigger point. Acá le llaman el voltaje up y el voltaje low, ¿verdad? Y dependiendo de si esos son los dos voltajes que establecen la ventana de comparación, y dependiendo de dónde se coloque el V-up y el V-low, es que va a determinar si el comparador compara
cuando está dentro de la ventana, ¿verdad? Compara el VIN con los voltajes que están dentro de la ventana o fuera de la ventana. En este caso tenemos el VOP conectado al terminal negativo, y cuando establecemos la ventana de comparación con el VIN, ¿verdad? Pues viendo aquí en este ejemplo, lo que queda fuera de la ventana, ¿verdad? De la ventana de comparación sería este pedazo del VIN hasta este punto, ¿verdad? Que lo proyectamos. El voltaje de salida que se va más VCC. Y luego, entre este punto y este punto, ¿verdad? Eso queda fuera también de la ventana, ¿verdad? Todo este pedazo, y lo proyectamos hacia la salida a más VCC. Quiere decir que cuando tengo el VOP negativo y el VLOAD positivo, ¿verdad? Aquí en el terminal positivo y el load positivo, la comparación va a ser cuando el VIN esté fuera de la ventana. Así que fuera de la ventana voy a tener voltaje y dentro de la ventana tengo 0. Y que este comparador pues compara con lo que se quede fuera de la ventana del VIN. Si yo quisiera que lo hiciera con dentro de la ventana, pues lo que tengo que cambiar es invertir el VOP positivo y el VLOAD negativo, ¿verdad? Si hago eso, se voy a comparar cuando esté dentro de la ventana. Así que en el funcionamiento, cuando VIN quede fuera de la ventana, el VOUT se va a más VCC. Si VIN está dentro de la ventana, el VOUT se va a 0. Eso es todo lo que hace este comparador de ventana. En el caso del laboratorio, pues nosotros vimos, ¿verdad? Un problema como este, donde me presentaban un comparador de ventana con un voltaje up de 2 voltios y un voltaje low de 0.8, comparando aquí con 4 voltios pico, la señal de entrada. Aquí lo que puedo observar es que el VUP está positivo y el VLOW está negativo, que es lo contrario a lo que vimos en el ejemplo anterior. Quiere decir que ahora la comparación va a ser dentro de la ventana. O sea que cuando el VIN esté dentro de la ventana es que voy a tener en la salida 5 voltios. Y cuando esté fuera de la ventana voy a tener 0 voltios. Así que si yo tengo y proyecto mi VUP, que es 2 voltios, y el VLOW, que es 0.8 voltios, pues yo identifico lo que se quede dentro de la ventana, ¿verdad? Así que sería este punto y este punto. Lo proyectamos hacia el voltaje de salida, ya que ahora va a haber voltaje cuando esté dentro de la ventana. Y que sería por este periodo de tiempo, este pequeño pulso. Luego está afuera, quiere decir que se va a 0, y luego está dentro de la ventana entre estos dos puntos otra vez. Así que proyecto aquí al VOUT. Y de nuevo, dentro de la ventana voy a tener voltaje 5 voltios. Otro pulso ahí dentro de la ventana. Luego queda afuera. Eso se va a hacer hasta que vuelve y entra entre estos dos puntos. Y vuelvo a tener ahí 5 voltios, ¿verdad? Dentro de la ventana. Y nuevamente aquí queda adentro entre estos dos puntos. Y que voy a tener ahí 5 voltios también. Y en general lo que vamos a tener es esta señal, ¿verdad? Como unos pulsos de 5 voltios, y el resto de la señal que quedó fuera de la ventana se va a 0 voltios. Entonces va a variar entre 5 y 0 voltios. Que con esto terminamos este ejemplo de comparadores de ventana. ¿Sabías que el tinnitus borra un porcentaje?
estaremos realizando junto a otros canales de YouTube. En este video el tema será el audio. Se escucha y se observa, ¿no? Se escucha y se observa. Aquí a la derecha les dejaré la lista de reproducción para que puedan ver los videos de los demás canales que participan en el especial. También dejaré la lista de reproducción en la descripción. El proyecto que estaré realizando será un amplificador de audio en clase A. Algunos sabrán de qué se trata y otros tal vez sea la primera vez que lo escuchan. Para el que no sabe, los amplificadores de audio poseen distintas topologías o estructuras de diseño. Podríamos separarlas en clases, por ejemplo, el clase A, el clase B, el clase AB, el clase C, el clase D, el clase H, el clase G, los amplificadores BTL, etc. En este caso realizaremos un clase A. El amplificador clase A posee una particularidad o virtud muy interesante respecto a las demás clases. Este amplificador no posee distorsión por cruce. Esta distorsión está presente en el típico clase AB de siempre. El clase A tiene una contra muy visible, que es el consumo de energía y el bajo rendimiento. Vamos a analizar el circuito que les presento. Aquí podemos ver 4 transistores. Los 3 transistores con color celeste son los que trabajan con audio. Y el que está en color amarillo es el que trabaja como fuente de corriente constante o CCR. Recordemos un poco la configuración básica de un clase A en señales débiles. Tenemos el transistor, una resistencia de colector y una resistencia de base. Luego los capacitores de desacople. Este es un circuito simple de un amplificador de micrófono, pero puede analizarse como que la señal que entra es amplificada, sin deformaciones y extraída en su salida. Como este es un circuito de señales débiles, las veces de la resistencia de colector la haremos con una simple resistencia de carbón, ya que es baja corriente. Pero si nosotros quisiéramos más potencia, ¿qué pasaría? Bueno, aquí debemos realizar una fuente de corriente constante un poco más elaborada que una resistencia. Para eso vamos a utilizar el transistor de potencia para proporcionar esta corriente constante. Luego, volviendo a nuestro amplificador de audio, el resto del circuito se comportaría de la misma manera. Tenemos el preamplificador con el 2N3906, un driver de potencia en base al BD139 y un final de potencia en base al TIP 3055. Para la fuente de corriente constante también hemos utilizado un TIP 3055. A estos dos les sobra potencia para este amplificador. Podríamos usar algo más chico, pero como son de relativo bajo costo, no está de más que nos sobre un poco de potencia. Esto lo vamos a compensar tal vez con un disipador más chico. Podemos notar que el circuito funciona con 12 volt de continua bien filtrados. Esto es así para que sea más sencillo el montaje y no tengamos que ir a buscar fuentes simétricas de valores complicados. Si ustedes se dan cuenta en este esquema, aquí hay 2 condensadores en paralelo, uno de 100 nanofaradios y otro de 100 microfaradios. La capacidad equivalente me dicen condensadores en paralelo sumamos. Es como sumar 2 resistencias en serie de 10K y de 10 ohmios. ¿Afecta 10 ohmios a 10K? Casi nada. Entonces acá está bien, eso es en resistencia. Pero si vemos acá, ¿qué razón tiene de poner 2 condensadores en paralelo si es de 100 nanofaradios? Muy pequeñito comparado con este que es 100 microfaradios. ¿Qué función cumple cada uno de estos condensadores? A este Q1 2N3906 le llama que es un preamplificador. Cuando habla de un driver, ¿qué significa? Es un sistema de acoplamiento. Y este es el amplificador de potencia, la salida. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué función cumple estos condensadores? Eso es muy importante que ustedes tengan claro. Se entiende que la de alta capacidad generalmente son como filtro para corriente continua. Y la de baja capacidad son para eliminar ruidos que se puede generar dentro del circuito. Esa es la función. Baja capacidad, ¿no? Eliminar ruidos. Señales de muy alta frecuencia. Los ruidos son de alta frecuencia. Por lo tanto, la reactancia tiende a cero, entonces le envía tierra. Los condensadores de alta capacidad son para eliminar mejorar el nivel de corriente continua. Si es que por A o B hay un voltaje, ¿no?, a la salida de la fuente.
me ayuda a filtrar el nivel de corriente continua. La de baja capacidad es para eliminar ruidos que se pueden generar dentro del circuito. Y costosos. Luego, por último, tenemos un capacitor de Bootstrap y una red Sobel. Y, obviamente, la carga de 8 ohm, que es nuestro parlante. Este video está patrocinado por PCBWay, servicio de prototipado de PCB, solo $5 por 10 PCBs, y cada nuevo miembro recibirá un bono de $5, más servicio express de 24 horas o 48 horas. Servicio de ensamblaje de PCBs, desde $88, más envío gratis en todo el mundo, más stencil, más componentes gratuitos, más garantía de calidad. Este circuito lo he simulado por completo con el LTSpice. Aquí podemos ver un análisis de respuesta en frecuencia con el diagrama de Bode. Podemos ver la frecuencia de corte en menos 3 dB aproximadamente cae en unos 4 Hz y la frecuencia superior por encima de los 50 kHz, lo cual tenemos un ancho de banda que sobra para trabajar en audio comprendido entre 20 Hz y 20 kHz, incluso para trabajar con frecuencias subsónicas y ultrasónicas, que no tiene nada que ver con audio, pero por ejemplo una frecuencia baja por debajo de los 20 Hz podría reproducirse sin problemas. Ahora vamos a probar nuestro amplificador. Para ello vamos a realizar el ensayo más simple de todos los ensayos de audio, que es inyectar una señal senoidal de 1 kHz con una carga de 8 ohms resistiva. Vamos a setear el generador de señales en 1 kHz y con una amplitud de 100 mV para empezar. Luego, en el osciloscopio vamos a visualizar la forma de onda en su salida respondiendo a estos 100 mV de entrada. ¿Por qué? Vamos a ir subiendo la amplitud en el generador de funciones para ver cuándo llega al corte o al clipping. Vamos a ir subiendo 200 mV, 300 mV, 400, 600, 700 mV, 800, 900, y ahí ya está recordando. Lo que está tratando de hacer es hallar la máxima señal de salida sin distorsión. Por eso que en la entrada está aumentando su amplitud hasta que la señal empieza a distorsionarse. Cortando, como se puede ver, comienza a recortar un poco en el osciloscopio. Ya con un vol pico a pico es demasiado y deberíamos bajar hasta que desaparezca el recorte. Bajando un poco podemos ver que más o menos en 940 mV desaparece el recorte. Entonces podríamos decir que esta sería nuestra sensibilidad de entrada. Como se puede ver, la fuente se encuentra en 12.4 volt con un consumo de 790 mA. Esto es lo que consume el amplificador ahora. Entonces, realizamos un cálculo básico de potencia que será 12.4 por 0.79 y nos da aproximadamente 9.79 watts de potencia para la fuente de alimentación. Si medimos la potencia de salida, podremos ver un valor pico a pico en 11.4 volt que dividiremos sobre 2 para obtener el valor pico. Luego elevaremos al cuadrado y dividiremos por la impedancia de 8 ohm del parlante. Nos da unos 4 watts pico. Ahora, para obtener el valor RMS, podemos aplicar el 70.7% a este valor y nos va a dar un valor de 2.8 watts RMS. Si calculamos el rendimiento, tenemos 9.79 watts de la fuente y 2.8 watts RMS de salida en el parlante, en este caso en la resistencia de carga. Entonces el rendimiento será de la potencia de salida sobre la entrada, quedando así 2.8 watts sobre 9.79 watts. Esto nos da aproximadamente un 28% de rendimiento. Podemos darnos cuenta que es un valor esperado por el rendimiento que suelen tener estos amplificadores en clase A. Ahora, algo muy importante, vamos a realizar el análisis de la distorsión armónica total, lo que habrán leído en algún lado como THD del amplificador. Para eso vamos a realizar un cálculo. Será la raíz del cociente entre la sumatoria de los cuadrados de los armónicos y el cuadrado de la fundamental. Es decir, vamos a ir al osciloscopio, utilizamos la función transformada rápida de Fourier, FFT, y vamos a visualizar la magnitud y fase de este espectrograma. Acá podemos ver algo muy propio del clase A. Como se puede ver,
podemos observar que tenemos la fundamental acá a la izquierda y los armónicos casi ni los podemos ver. Hasta ahora se complica un poco realizar el THD para este amplificador, ya que los armónicos son despreciables. Por ello no podré analizar la magnitud de estos y realizar el cálculo, pero claramente el THD que tiene este amplificador es bastante bajo, digno de un clase A. Ahora vamos a hacer la prueba esperada. Vamos a poner audio en nuestro amplificador. Para esto voy a utilizar música sin licencia, la que he descargado de la biblioteca de YouTube para no tener problemas con ella y que YouTube me baje el video. Ahí ya está bastante fuerte, yo ya no sé si se va a escuchar la voz. Hacer el movimiento del cono. Aquí podemos ver, por ejemplo, el golpe del parlante, que tal vez en el video no se note mucho, pero realmente golpea bastante bien y tiene muy buenos graves a pesar de un baffle muy pequeño. Claramente el sistema está funcionando muy bien. Claro que para tener un sistema de buena calidad amerita tener dos canales, no solo un canal mono. También tendríamos que tener buenas cajas acústicas y un archivo de música por lo menos en un formato FLAC para tener buena calidad de sonido. Todo esto tiene que ver con la cadena completa de audio. Una buena fuente estabilizada, bien filtrada. Con esto vamos a obtener un amplificador de mayor calidad que la media de los amplificadores comerciales. Tengamos esto en cuenta. Entiendo que es baja potencia. Si bien ha medido solo 3 watts, esto ha sido a una señal de 1 kHz. Cuando inyecten audio realmente suena bastante fuerte, ya que hay picos de potencia en distintas frecuencias que hacen mover muy bien el parlante. Este es un buen amplificador para escuchar buena música en el hogar a un volumen medio y tranquilo. Bueno, si te ha gustado el video, no olvides amplificadores de potencia de clase A y clase B con acoplamiento con transformador. Aquí tenemos un amplificador clase A con acoplamiento transformador. Aquí en el colector, la carga, que son parlantes, se conecta al amplificador por medio del transformador. El transformador tiene conectado un parlante de 10 ohmios, acá, R, y se espera diseñar esta etapa para que entregue 18 vatios. La relación de transformación aquí es de N a 1. Aquí tenemos la resistencia de emisor, la resistencia de polarización de la base, la resistencia de colector. La potencia de la carga máxima tiene esta ecuación. De ahí podemos despejar RL, la potencia máxima nos la da el problema. Suponemos una corriente de colector de 1 amperio, o sea una corriente de máxima de 2 amperios. Siempre se toma al doble. Se aplica la ecuación y se obtiene una resistencia de carga
36 ohmios. Esa es la carga que ve el colector. Pero en sí la resistencia de colector, la que debemos colocar, vamos a aproximarla con un factor de 10, nos da 3.6 ohmios. O sea que la resistencia en el primario del transformador es igual a esa resistencia de carga menos esa RC, nos da 32.4 ohmios. O sea, esta es la resistencia del primario del transformador. La relación de transformador siempre es la raíz cuadrada del primario sobre el secundario. Conocemos que el primario ya 32.4, el secundario tenemos los 10 ohmios, eso nos da 1.8. La potencia disipada por un transistor la consideramos el doble de la potencia máxima en la carga. Esa es una excelente aproximación para el diseño. Eso nos da 36 vatios. Y la potencia en el colector, pues el voltaje del colector emisor por la corriente. Como conocemos la potencia y la corriente, podemos hallar el voltaje del colector emisor, lo que quiere decir que eso nos da 36 voltios. La resistencia que colocamos en el emisor es aproximadamente igual a la del colector, nos da 3.6. Calculamos el voltaje de la fuente, que es VCC por RC más RI por IC, y eso nos da 43.2. Ese es el voltaje de la fuente, o sea, el voltaje que conectamos aquí a la fuente es este voltaje VCE más esta resistencia por la corriente de colector que baja. Eso nos da entonces una fuente de 43 voltios. En los amplificadores de potencia, sobre todo en este caso, debemos de, cuando hay resistencia de emisor, tenemos de tener en cuenta el factor de estabilidad térmica S. Eso puede variar entre 5 y 10. Nosotros escogemos un valor de 5 y calculamos, y es igual a la resistencia de base sobre RE. Como conocemos RE, podemos calcular RB, la resistencia de base. Eso nos da 18 ohmios. El voltaje en la base del emisor es igual a la resistencia de emisor por la corriente más el voltaje de base emisor, el voltaje de base en V sub A. Este voltaje es el voltaje de emisor más este voltaje que hay aquí. O sea, este R es Y por voltaje de base emisor. Eso nos da 4.2 voltios. El V sub A calculamos como un divisor de tensión, que es la fuente por R2 sobre R1 más R2. Conocemos ya el valor de VCC. Y también sabemos que la resistencia de base, que sabemos que es 18, que está acá, 18 ohms, es igual al paralelo entre R1 y R2. Por tanto, con esas dos ecuaciones podemos hallar R1 y R2. Estos son los valores de la resistencia de polarización de la base. Ahora, la potencia que suministra la fuente, pues el voltaje de la fuente por la corriente. En este caso sería 43 por 1, está 43.2 vatios. O sea que su eficiencia, que la potencia que es máxima de la carga sobre la potencia que suministra la fuente, esa tiene un rendimiento de 41.7%. Con estos datos podemos usar un transistor de potencia, el BD677, cuya característica está en este enlace. Y aquí las copias, la más significativa, o sea, un voltaje de colector emisor máximo de 60 voltios. Corriente de colector de 4 amperios, suficiente porque estamos trabajando con 1 amperio, potencia 40 vatios, estamos trabajando con la potencia disipada de 36 vatios, no hay problema. En la temperatura y la juntura del transistor puede ir en ese rango. El coeficiente térmico de la juntura es igual a 3.1 grados centígrados por vatio. Con estos datos nosotros podemos decir que la potencia del colector, que es igual a esta fórmula, podemos despejar la temperatura de juntura máxima y nos da que esa, a ver, si la temperatura ambiente
es de 25 grados, podemos decir que la potencia es 36 vatios. Podemos despejar y obtener que la temperatura de la juntura en el transistor es 136 grados centígrados. Decimos que es muy alta porque se aproxima casi al límite de lo que resiste ese transistor. Entonces a ese transistor hay que colocarle un disipador, una placa disipadora generalmente hecha de aluminio porque es un excelente conductor de calor, y para bajarlo, por decir algo, a 1.3 grados centígrados, que eso nos garantiza una temperatura de juntura de 78.8 grados, que ya es muy buena. Ahora en clase B o AB se usa la configuración push-pull, donde los transistores se polarizan en clase B o clase AB para que cada uno de los transistores trabajen con uno con el ciclo positivo y el otro transistor trabaja con el ciclo negativo, tal como se ve acá, que tenemos la fuente de entrada y entra el... Bien, push-pull vamos a ver en esta semana. Bien, a ver quiénes van a exponer. ¿Qué grupo va a exponer, delegado? Sí, un momento, compartimos pantalla. Ok. A ver. Ya. Ya, se logra observar, ¿no, profesor? ¿Sí? Sí. Ya. Ya, ahora, buenas noches con todos. A continuación vamos a presentar una serie de ejercicios sobre el tema de transistores BJT y FET de respuesta en alta frecuencia, ¿no? Ahí se puede ver la lista de los integrantes. Y bueno, a ver. Bueno, en el primer ejercicio nos dice, el amplificador representado en el circuito B tiene los siguientes valores de los componentes siguientes, ¿no? Una resistencia de drenaje de 10 kilo ohms, una resistencia de drenaje a fuente de 15 kilo ohms, una transconductancia de 3 milisiemens, una capacitancia interna, ¿no?, del transistor en sí, de puerta a fuente de 50 picofaradios y una capacitancia de puerta a drenaje de 5 picofaradios, ¿no? El ejercicio en sí nos pide hallar la resistencia sub I para asegurar un ancho de banda de 3 decibeles de por lo menos 100 kilohertz, ¿no? Esto quiere decir que el ejercicio nos está pidiendo una resistencia para obtener una frecuencia de corte mayor, ¿no? Mayor a 100 kilohertz, ¿no? Abajo se puede observar lo que sería el circuito equivalente del circuito A, colocando pues las capacitancias internas del transistor en sí, ¿no? Y la resistencia de drenaje a fuente. Ya, a ver. Bueno, la siguiente fórmula nos daría pues ya el resultado, ¿no?, de la resistencia que queremos hallar en sí, ¿no?, en función de la frecuencia, ¿no? Pero, bueno, acá habría un valor que todavía no conocemos, ¿no?, que sería la capacitancia Miller, ¿no?, donde pues en este caso estamos cortando la capacitancia de realimentación, ¿no?, que iba de puerta a drenaje, ¿no? Y en este caso estamos colocando de otra manera, pues, ¿no?, lo que sería la capacitancia Miller, ¿no?
que iría de puerta a fuente. Ya, ahora hallamos lo que sería la capacitancia Miller, que sería igual a la capacitancia de puerta a drenaje por 1 más la transconductancia por el equivalente de estas dos resistencias que están en paralelo, ¿no? Ahora sí tenemos todos los valores ya que nos proporcionó el ejercicio y simplemente reemplazamos y nos daría una capacitancia de 95 picofaradios, ¿no? Luego de esto, hallaríamos ya pues lo que sería la resistencia, ya que tenemos la capacitancia que hallamos, y nos daría una resistencia sub I de 10.97 kilo ohms, ¿no? Esto aproximadamente serían, ¿no? 11 kilo ohms, ¿no? Ya, una vez teniendo el valor de la resistencia, como el ejercicio nos está pidiendo una frecuencia de corte mayor a 100 kilohertz y tenemos esta resistencia que nos da ese valor, y también podemos observar de que en la fórmula que anteriormente mencioné, se puede ver de que la resistencia sub I es inversamente proporcional a la frecuencia de corte, ¿no? Esto quiere decir que a más resistencia, esta nos dará una frecuencia de corte menor y viceversa también, pues, ¿no? Entonces, lo que haríamos para obtener una frecuencia de corte mayor sería reducir la resistencia, aumentar, disculpen, la resistencia sub I, ¿no? Reducir la resistencia a 10 kilo ohms, ¿no? En este caso, ya pues con eso aumentaríamos lo que sería la frecuencia de corte. Ya, finalmente realizamos el diagrama de Bode tomando como base la gráfica de la ganancia por fuente común, ¿no? En este caso ya pues tendríamos lo que sería el diagrama de Bode, y simplemente reemplazamos los datos para obtener la ganancia máxima, que nos saldría 18 volt por volt. Luego obtendríamos lo que sería la frecuencia angular de corte, que sería aproximadamente 690 kiloradianes por segundo. Y hacemos ya pues lo que serían las conversiones, ¿no? Para hallar la ganancia en decibeles y luego la frecuencia de corte en hertz en sí, ¿no? La ganancia en decibeles saldría 25 y la frecuencia de corte sería 110 kilohertz, ¿no? Que en este caso, pues ya comprobaríamos, ¿no? Lo que el ejercicio nos estaba pidiendo, una frecuencia de corte mayor a 100 kilohertz, ¿no? Ya, bueno, en este ejercicio, pega ya, la frecuencia de entrada y de salida y la gráfica de Bode del circuito, ¿no? Y pues acá puedo ver, el corriente de, no damos el IDSS de 6 miliamperios. Es otro alumno, ¿no? Sí, yo soy Pedro Porras. Tiene que identificarse, ya. Perdón, Pedro Porras soy yo. Ya, el IDSS de 6 miliamperios, el BGS de menos 10 voltios, el voltaje P de menos 12, y la capacitancia ISS de 6 picofaradios, y el CRS de 4 picofaradios, ¿no? Y nos vamos a sacar todo lo demás, ¿no? Ya, siguiente, para poder ver. Ya. Y nosotros de acá nos dan el CGS, que es la resta del CISS menos el CRS, ¿no? Que sería 6 picofaradios menos 4 picofaradios, ¿no? Y nos damos 2 picofaradios en este caso. Y la constancia que sería 2 veces el IDSS sobre el voltaje P, ¿no? Por 1 menos, el voltaje GS sobre el voltaje P. O sea, que nos da aprox, no da, 166 microsiemens, ¿no? Y la ganancia que es, la constancia por, el paralelo de RD con RL, ¿no? Y será aproximadamente 0.21, ¿no? Y en decibelos es de menos 13 de menos 13, 6
Ya, y o sea, es de 0.56 decibelios, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, y de entrada tenemos lo siguiente, ¿no? O sea, el movimiento de entrada Miller, es igual a, o sea, GD por ganancia más 1 y y da ya. O sea, pues da 4, perdón. Y esa Miller, o sea, pues es igual a GD por ganancia más 1 y o sea da aproximadamente 4 puntos 34 centímetros farados, ¿no? Y la capacidad total, o sea, pues es igual a la potencia, o sea, pues GS más Miller igual a, o sea, pues a 6, o sea, 6, como, o sea, pues 11, 4, o sea, pues farados, ¿no? Y la frecuencia, o sea, pues de entrada es igual a 1 sobre 2pi por RS más, total, ¿no? Y sería aprox, o sea, pues 465.4, o sea, pues, megahertz, ¿no? En total. Siguiente. Y de salida, o sea, tal cual, ¿no? O sea, pues es la potencia, o sea, pues de salida de Miller es igual a la potencia GD por la ganancia más 1 sobre la ganancia y nos da, o sea, pues un total de 23, o sea, pues 0.5, o sea, pues picofarados, ¿no? Y la frecuencia de salida justamente es 1 sobre 2pi por, o sea, pues, por el paralelo de DRD y RL en el circuito, por la ganancia, o sea, por la frecuencia, por la frecuencia, por la frecuencia de salida Miller, en este caso, y nos dará total de 5.54 MHz, ¿no? Y por último, o sea, tenemos ahí, o sea, pues, el teorema de Bode al final de todo, que será así, ¿no? En este caso, o sea, siguiente, tenemos ahí puesto, ¿no? Y vemos pues los valores de 5.4 MHz y el otro que es de 465 MHz, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo, Mateo González, les pasaré a hablar del siguiente ejercicio, el cual nos dice, dado el siguiente amplificador, nos pide calcular el ancho de banda, considerando alta frecuencia, y nos da de datos la ganancia del transistor, el HFE, nos da la transconductancia, también nos da la capacitancia entre base colector, base emisor, el voltaje de base emisor en el punto de operación Q, la resistencia de entrada y la resistencia de colector, así como también el voltaje de colector emisor en el punto Q. Siguiente, por favor. Bueno, primero hacemos el análisis en DC y abriendo los capacitores vemos que es un circuito de esta forma. Reemplazamos lo que es el voltaje colector emisor en la carga. Y como vemos que el emisor está directamente conectado a tierra, el voltaje colector vendría a ser 10 voltios. Reemplazamos con la resistencia de colector y tenemos la siguiente ecuación para hallar lo que es la corriente de colector en el punto de carga, con lo cual nos da 2.13 miliamperios. Y luego sabemos que el voltaje de base emisor en el punto de carga es aproximadamente 0.611 voltios. Y nuevamente, teniendo el emisor a tierra, tenemos que el voltaje de base es 0.611 voltios. Y reemplazando con la relación de que la corriente de base es la corriente de colector sobre la ganancia del transistor, o el HFE, nos queda una corriente de base de 17.75 microamperios, con lo cual podemos analizar la
una malla desde la fuente de BCC hasta la RB, el voltaje de base emisora directamente a tierra para hallar lo que es la resistencia de base, que nos quedaría una resistencia alta de 1.09 megaohms aproximadamente. Siguiente, por favor. Y bueno, este vendría a ser lo que es el análisis en corriente alterna. Al ser alta frecuencia, tenemos que usar el parámetro pi, y tenemos de la siguiente manera. Tenemos también la resistencia R sub pi, que viene a ser aproximadamente el beta RE, y reemplazando tenemos que el beta es 100, bueno, reemplazamos el beta y el RE lo aproximamos a 25 milivoltios sobre la corriente de colector, y nos queda un BTR aproximadamente de 1464,78 ohmios, que viene a ser el R sub pi. Y también consideramos la resistencia de base, que está en paralelo a R sub pi, y la capacitancia de entrada, que es dato del problema. Con ello, primero llegamos a calcular la ganancia Miller, que viene a ser la tensión de entrada sobre la tensión de base emisor, o mejor dicho, menos por la transconductancia, por el voltaje base emisor, por la resistencia R sub 0 en paralelo con R sub C, que viene a ser la impedancia de salida, sobre el voltaje base emisor. Y esto nos queda aproximadamente menos 315.1. Siguiente. Y con ello ya podemos hallar el valor de las capacidades de entrada y salida. Que la entrada viene a ser la capacitancia sub pi más la capacitancia sub u por 1 menos la ganancia Miller, que nos queda reemplazando 3.440 picofaradios. Y la capacitancia de salida viene a tener la siguiente fórmula y nos queda 10.53 picofaradios. Y con ello ya podemos reemplazar en la ecuación para hallar lo que son las frecuencias de corte superior e inferior, teniendo la frecuencia de corte inferior a 108.738 kHz y la superior a 3.9 MHz. Y el ancho de banda viene a ser la diferencia de estas dos frecuencias, teniendo un ancho de banda de aproximadamente 3.79 MHz. Bueno, yo les voy a explicar el siguiente ejercicio. En el circuito mostrado nos pide hallar lo que es la frecuencia de corte superior de entrada y la frecuencia de corte superior de salida. Bueno, el problema nos da de datos las capacitancias de base emisor, que sería 36 picofaradios, la capacitancia de base colector de 4 picofaradios y la capacitancia de colector emisor de 1 picofaradio. De igual forma nos da lo que son las capacitancias de alambrado de entrada, que sería 6 picofaradios, y la capacitancia de alambrado de salida por el fabricante, que nos da 8 picofaradios. El beta o HIF, que sería 100. Y todos los datos de la resistencia, ¿no? Siguiente diapositiva, Juan. Bueno, en este caso hallamos su parámetro H en lo que es corriente alterna. Tenemos como vimos en el anterior gráfico, en el transistor, circuito del transistor, tenemos que la resistencia R1 está en paralelo con la resistencia R2, el parámetro RI, que, bueno, le consideramos en este caso es el HIE, y la capacitancia de entrada, ¿no? Luego tenemos una fuente de corriente, que sería el beta por la corriente de base. Todo esto en paralelo igual con el parámetro RO, que en este caso sería muy grande, que tiene el infinito, entonces simplemente lo veamos. Y luego tenemos con la resistencia de RC y RL, que están en paralelos, junto con la capacitancia de salida. Siguiente diapositiva. Bueno, en este hallamos primero el circuito de Thevenin equivalente de entrada, que sería el voltaje de Thevenin de entrada entre la resistencia de Thevenin de entrada. Todo esto para poder hallar luego lo que es la capacitancia de entrada. El circuito la resistencia de Thevenin es el RS, con la resistencia 1, paralelo con resistencia 1, paralelo con resistencia 2, paralelo con el parámetro de RI, ¿no? Que dijimos que en este caso lo vamos a tomar por el HIE. Bueno, operando todo eso nos sale que la resistencia de Thevenin nos saldría 531,187. Ahora nosotros sabemos que para hallar la capacitancia de entrada es igual a lo que es la capacitancia de alambrado de entrada, más la capacitancia de base emisor, más la capacitancia de entrada de Miller, ¿no? Y por fórmula también sabemos que la capacitancia de entrada de Miller sería igual a 1 menos la ganancia de voltaje, que también nos da de dato el problema en este caso,
Si no nos daría, hallaríamos hallando el circuito en DC, ¿no? Analizando en DC. Luego por la capacitancia de base colector. Bueno, operando todos esos datos que nos dan, tenemos ya todos los datos. Nos sale que la capacitancia de entrada saldría 406 picofaradios, ¿no? Luego ya teniendo todos esos datos podemos hallar lo que es ya la frecuencia de corte de entrada, ¿no? Superior de entrada, que sería igual a 1 sobre 2pi por la resistencia equivalente de Thevenin por lo que es la capacitancia de entrada. Operando todo esto nos saldría que la frecuencia de corte de entrada sería 738,35 por 10 a la 3. Siguiente diapositiva. Y acá para hallar la frecuencia de corte superior de salida, de igual manera, ¿no? Hallamos el circuito equivalente de Thevenin. La resistencia en este caso sería, la resistencia equivalente de Thevenin sería igual al resistor RC y RL, y el parámetro RO, como le dijimos, en este caso sería muy grande y lo obviamos, ¿no? Entonces solamente tendríamos que sería la resistencia RC con la resistencia RL en paralelo. Y hallando esto nos sale que la resistencia de Thevenin de salida sería 1,419. Luego, de igual manera, para hallar lo que es la capacitancia de salida, sería la capacitancia, pero en este caso ya de alambrado de salida, más la capacitancia de colector emisor, más la capacitancia de Miller de salida, ¿no? En este caso es 1 menos 1 sobre la ganancia de voltaje. Todo esto de igual forma por la capacitancia de base colector. Operando todo esto nos sale que la capacitancia de salida sería 13,04 picofaradios, ¿no? Y de nuevo, nuevamente usamos la fórmula para hallar lo que es la frecuencia de corte superior de salida, que sería 1 sobre 2pi por la resistencia equivalente de Thevenin, pero en este caso de salida, por la capacitancia de salida. Operando todo esto nos sale que la frecuencia de corte superior de salida saldría 8,6 por 10 a la 6. Eso sería todo. Paso siguiente, mi compañero. Yo les voy a exponer sobre un ejercicio de respuesta de alta frecuencia de un FET. Bueno, nos piden en 3 apartados hallar la transconductancia cuando el voltaje comporta fuente es 0, las ganancias AB y ABS en el intervalo de frecuencia media y determinar la frecuencia crítica superior de entrada y de salida. Siguiente, por favor. Para el apartado A, primero tenemos para hallar la transconductancia, debemos hallar la transconductancia cuando VGS es igual a 0. Para ello empleamos la fórmula, ¿no? De 2 veces la corriente de saturación del drenador entre el valor absoluto del voltaje BP. Todos estos datos, reemplazando, nos queda que en la transconductancia Gm sub 0 es 3,22 milisiemens. Ahora con eso podemos, ahora necesitamos hallar la transconductancia. Para ello necesitamos el VGS, entonces hallamos el VG, que vendría a ser aquí, que vendría a ser el paralelo entre la resistencia 1 y la resistencia 2, que es 68 kiloohmios. Ok, hallando el VG nos sale 4,72 voltios, y luego con este dato hallamos el VGS, que vendría a ser el voltaje en VG menos la corriente del drenador por la corriente source, la resistencia source. Podemos hallar una fórmula equivalente a la corriente del drenador, que vendría a ser la corriente de saturación del drenador por 1 menos VGS entre el voltaje BP al cuadrado. Reemplazando todo eso que es dato, y nos da que el voltaje VGS vendría a ser menos 2,55 voltios. Con este dato podemos hallar la transconductancia, ya teniendo la transconductancia cuando el voltaje comporta fuente 0. Reemplazando, y me da la transconductancia G sub M, que es 1,91 milisiemens. Siguiente. Ahora nos pide ya las ganancias, la ganancia B y la ganancia ABS. Primero hallamos la ganancia B, que estaría dado por el cociente entre B sub 0 entre B sub I.
que también podemos reemplazarlo por menos la transconductancia por el paralelo de la resistencia RD y la resistencia RL. Ahí tenemos nuestro circuito del FET en AC para su análisis. Ok, hallando la ganancia AB, nos da una ganancia de voltaje de menos 4,39 y con este dato podemos hallar la ganancia ABS, que es B sub 0 entre B sub S, que puede estar dada también por B sub I entre B sub S por B sub 0 entre B sub I. Y vemos que ya tenemos el B sub 0 entre B sub I, que es la ganancia AB. Entonces nos quedaría hallar B sub I entre B sub S, que podemos hallarlo también con la impedancia de entrada. Hallamos la impedancia de entrada, que acá haremos un divisor de voltaje entre la resistencia de 68 kiloohmios y la de 220 kiloohmios. Hallamos la impedancia de entrada y nos sale 51,94 kiloohmios. Ahora podemos reemplazar para hallar el B sub I entre B sub S. Sería la impedancia de entrada entre la impedancia de entrada más la resistencia de la fuente, que es 1,5 kiloohmios. Reemplazando y tenemos ese cociente del B sub I entre B sub S, que es 0,972. Y ahora podemos reemplazarlo en la fórmula para hallar la ganancia de voltaje ABS. Multiplicamos el dato que ya tenemos de la ganancia AB por el 0,972 y tenemos que la ganancia ABS es menos 4,27. Siguiente, por favor. Ahora para el apartado C nos pide hallar la frecuencia crítica superior del circuito RC de entrada y de salida. Entonces debemos considerar todos los datos que nos dieron al inicio de los capacitores y también considerar la capacitancia Miller de entrada y de salida. Aquí tenemos el circuito equivalente en AC de alta frecuencia, donde vamos a tomar C sub I como nuestra capacitancia de entrada y C sub 0 como la capacitancia de salida. Bueno, acá tenemos el circuito RC de entrada, donde la resistencia Thevenin está dada por el paralelo entre la resistencia de la fuente RSIG y paralelo a la resistencia R1 y la resistencia R2. Hallando eso, la resistencia Thevenin nos da que es 1,46 kiloohmios y ahora tenemos que hallar la capacitancia de entrada, que vendría a ser CW más CGS más la capacitancia Miller de entrada. Podemos hallar un equivalente de la capacitancia Miller de entrada, que es 1 menos la ganancia de voltaje AB por CGD. Reemplazando, nos da que la capacitancia de entrada es 59,12 picofaradios. Ahora con esto podemos reemplazar para poder hallar nuestra frecuencia crítica superior de entrada, que es 1 entre 2pi por la resistencia Thevenin por la capacitancia de entrada, y nos da que es 1,84 MHz. Siguiente. Ahora para hallar la frecuencia crítica superior de salida es un procedimiento similar. Hallamos la resistencia Thevenin, que estaría dada por el paralelo entre la resistencia RD y la resistencia RL, que es 3,9 kiloohmios y 5,6 kiloohmios. Nos da que es 2,3 kiloohmios. Ahora hallamos la capacitancia de salida, que estaría por CW sub 0, CDS y la capacitancia Miller de salida. El equivalente de la capacitancia Miller de salida es 1 menos 1 sobre la ganancia AB por CGD. Reemplazando los datos, nos da que la capacitancia de salida es 18,82 picofaradio. Ahora necesitamos hallar nuestra frecuencia, para hallar nuestra frecuencia crítica superior de salida. Es la misma fórmula, reemplazando es 1 entre 2pi por la resistencia Thevenin por la capacitancia de salida. Y reemplazando los datos nos da que es 3,68 MHz. Siguiente. Aquí podemos ver cómo trazamos nuestra respuesta de frecuencia para la región de alta frecuencia, utilizando esta gráfica de Bode. Aquí podemos encontrar nuestra frecuencia crítica superior tanto de entrada como salida. Pasa a mi siguiente compañero. Bueno, a mí me tocó verlo saber y me ha tocado hablar sobre este ejercicio, el cual nos dice que derivamos el circuito RC de entrada de alta frecuencia equivalente del amplificador BJT que se muestra en la figura y usarlo para determinar la frecuencia crítica superior producida por el circuito de entrada.
Tenemos de dato que el beta sea igual a 125, la capacitancia base emisora es de 20 picofaradios y la capacitancia base colector es de 2.4 picofaradios. Para ese caso, después de haber hecho todo en, no sé, tenemos que hallar R, el cual vendría a ser tu VB vendría a ser tu R2 sobre la suma de R1 más R2 por tu VSC. Y reemplazando los valores, nos saldría que el voltaje de base vendría a ser 1.76 voltios. Y el voltaje de emisor vendría a ser tu voltaje de base menos tu voltaje de base emisor, que en este caso estamos utilizando con un valor de 0.7 voltios, que sería de silicio. Y lo cual nos daría que sería de 1.6 voltios de voltaje de emisor. La intensidad de emisor vendría a ser tu voltaje de emisor entre tu resistencia de emisor, lo que reemplazando datos nos saldría 2.26 miliamperios. Y tu RE vendría a ser 25 milivoltios sobre tu intensidad de emisor, lo que vendría a ser 11.1 ohms. Luego hallamos la resistencia total del circuito de entrada, lo que vendría a ser tu RS por el R1 por el paralelo R2 paralelo al beta y al RE. Lo que vendría a ser, reemplazando los datos, nos daría 378 ohms. Siguiente. Y ahora, para determinar la capacitancia, calculamos la ganancia en frecuencias medias del amplificador para utilizar el teorema Miller. De la ganancia de las capacitancias medias debería ser tu RC en paralelo con el RL dividido entre en el RE. Lo que reemplazando valores nos daría que la ganancia media sería 1,99. Y ahora utilizamos el teorema de las capacitancias entrada Miller, lo que vendría a ser tu capacitancia base colector por tu ganancia media más 1, lo que reemplazando valores nos daría 240 picofaradios. Por lo que podemos decir que la capacitancia total de entrada es la capacitancia de entrada Miller en paralelo con tu capacitancia base emisor, con lo que reemplazando valores nos daría un valor de 260 picofaradios. Y el circuito de RC de entrada en alta frecuencia resultante sería el que está en la figura. Y la frecuencia crítica superior es tu 1 sobre 2pi por la resistencia de entrada total por la capacitancia de entrada total. Lo que reemplazando valor nos daría 1.72 MHz. Siguiente. Ahora determinemos la frecuencia crítica superior producida por el RC de salida. Para este caso calculamos la capacitancia Miller, lo cual sería la capacitancia base colector por tu ganancia media más 1 sobre tu ganancia. Lo que reemplazando valores nos daría 2.4 picofaradios por 99 más 1 sobre 99, lo que vendría a ser 100 entre 99, lo que aproximadamente es 2.4 picofaradios. Ahora calculamos la resistencia equivalente del circuito de salida, lo que vendría a ser la resistencia de colector por la resistencia de carga, en paralelo con la resistencia de carga, lo que nos daría un valor de 1.1 kilo. Y ahora el circuito RC equivalente se muestra en la figura y determinamos la frecuencia crítica superior teniendo en cuenta que la capacitancia de salida Miller es prácticamente igual a la capacitancia base colector, por lo que la frecuencia de salida vendría a ser 1 sobre 2pi por la resistencia de colector por la capacitancia base colector, lo que reemplazando valor nos daría 60.3 MHz. Siguiente. Ahora, en este caso hemos simulado en multisim para obtener el diagrama de Bode. Como en el multisim los capacitores que nos dan como dato no están directamente en el transistor, se le ha agregado por los costados. Siguiente. Y aquí vemos la frecuencia crítica del primero, que hemos sacado la de entrada, que es 1.62 MHz, lo que nos daría, según el diagrama de Bode que nos muestra el osciloscopio, 31.8 decibelios, lo que nos dice que la ganancia de salida sería 31.8 veces la entrada. Y para el segundo caso, para el que nos salió de frecuencia crítica superior de salida, 60.3 MHz, según el diagrama de Bode del osciloscopio, nos salía 4 decibelios. Lo que nos diría que la ganancia del voltaje de salida es 1.58 veces el voltaje de entrada. Gracias. Ya terminaron todos, ¿no? Delegado. Sí, eso es todo por parte de mi grupo. Bien, ahí nos quedamos. Docente, mi grupo no podía profesor. exponer. Docente, disculpe, mi grupo quisiera exponer, no sé si nos da la oportunidad. Ya el viernes presencial.
Es que ahorita voy a entrar a otro, tengo gestión mantenimiento. Quedamos así, el viernes. ¿Cuántos grupos son para viernes? 3 grupos, profesor. Ya el viernes, ¿ah? ¿Ya? Ok, ok. Listo. Ya, nos vemos. Chao.